El gusto de recibir a Nelson Illescas de la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. ¿Cómo te va, Nelson? Buen día. Buen día, Nicolás. Bien, bueno, Nelson, se esperan novedades de la negociación Unión Europea-Mercosur para los próximos días, ¿no? Sí, a principios de abril estuvieron reunidos en la Unión Europea junto con la canciller Malcorra y se propuso una agenda de negociación por la cual se procedería al intercambio de ofertas en los primeros días de mayo. Esto es muy importante porque es el puntapié inicial para empezar a negociar. Es decir, de esta forma los países van a mostrar sus cartas, van a decir de qué forma planean abrir sus mercados cada uno al resto de los bloques. Pero esto no significa que haya un acuerdo respecto de las ofertas. No, para nada. Estamos en la misma posición que estábamos en 2004-2006. Ese fue el año en el cual se intercambiaron por última vez ofertas. Luego el proceso de negociación entró en un estancamiento que se revierte a partir de 2010, pero no hubo intercambio de ofertas hasta lo que se propone en estos días por venir. ¿Hay posibilidades de que avance? ¿Cómo lo ven? Bueno, es complejo sobre todo por el lado de la Unión Europea. O sea, los países más agrícolas de la Unión Europea, Francia, Irlanda, Austria, algunos de los más fuertes en la cuestión agrícola, están en contra, sobre todo porque reclaman que haya un trato igualitario entre los productores europeos y los productores del Mercosur. Ellos consideran que los productores de nuestra región no cumplen con ciertos requerimientos que sí le exigen a ellos para producir en la Unión Europea. ¿Cómo cuáles? La cuestión ambiental, las cuestiones de sanidad, de trato animal, etcétera, que se le exige a estos productores, pero a cambio del cobro de subsidios. Claro. O sea, las ayudas de la política agrícola común, cuantiosas ayudas agrícolas, que la Unión Europea otorga a cambio del cumplimiento de estos requisitos. La cuestión de los subsidios también es muy importante porque desde nuestra región se reclama algún tipo de mecanismo de compensación de estos subsidios, porque es una competencia desleal. Nosotros producimos en condiciones sin ayudas, sin este tipo de subsidios, frente a los productores europeos que sí cuentan con dichas ayudas. O sea que las posibilidades de que avancen no son muchas, ¿no? Teniendo en cuenta estas diferencias. Es complejo, pero tiene algo a favor, que es que la Unión Europea se encuentra embarcada en la negociación con Estados Unidos. Entonces, si tienen que flexibilizar su mercado, es más sencillo hacerlo para dos actores al mismo tiempo que un proceso y después el otro. El Mercosur para la Argentina implica un importante destino comercial, ¿no? Sí. La Unión Europea, perdón. La Unión Europea es el segundo destino para lo que es Argentina. Para el Mercosur es el primer destino. Para Argentina es el segundo, con aproximadamente el 70% de los productos. La canasta de estos productos son de origen agroindustrial, claro. O sea que es muy importante. ¿Qué pasa con el tema biodiesel? ¿Se vuelve a exportar a Europa? Bueno, el biodiesel, se conoció el fallo de la OMC por el cual se establece que los derechos antidumping que aplicó la Unión Europea, estos son sobre aranceles a los que ya estaba aplicando, para el biodiesel argentino eran ilegales. Esto es un primer paso, todavía las partes tienen la posibilidad de apelar, lo cual retrasaría un poco más el procedimiento, pero eventualmente se podría producir la reapertura de este mercado. Ajá. Con una salvedad. La mitad de nuestras exportaciones, cuando existía este mercado, 2012-2013, iban a España. Y España tiene un sistema de cupos. Sí. Un sistema de cupos que en su momento se otorgó solamente a países o a empresas de origen europeo. O sea, tendría que reverse esa medida también, que vence en estos días, para lograr la reapertura del mercado español, que es muy importante, más allá de lo que es el mercado europeo en sí. ¿Y otros países de Europa, la Unión Europea, que demanden biocombustibles? Porque lo que se exporta a España, ¿se consume en España o se redirecciona después? No, lo que se exporta a España se consume principalmente en España. Lo que se exporta a otros países europeos, principalmente lo que entra en Holanda, sí se redirecciona a otros países. Pero bueno, por ejemplo, Alemania es gran consumidor de biodiesel, por lo cual una eventual reapertura en la segunda mitad del año podría llegar a dinamizar nuevamente las exportaciones al bloque. Sí, y poner en marcha una industria que estuvo muy castigada el año pasado, ¿no? Estuvo muy castigada, tuvo una caída de las exportaciones de un 50%. Estábamos en 1,5 millones y caímos a 750.000, 800.000 toneladas, lo cual es mucho. Sobre todo por el cierre del mercado, los únicos mercados que teníamos, que eran Estados Unidos y Perú, que empezaron a caer. Perú aplicó un derecho compensatorio, por lo cual es un mercado que va a cerrarse en los próximos meses. Y lo que se estaba exportando era más que nada por una razón de precio. Pero claro, la caída del precio del petróleo
llevó a la caída de las exportaciones. Sí, sí, tal cual. Le jugó muy en contra a una industria que venía complicada por las trabas internacionales y que puede dinamizar el mercado de la soja, ¿no? La demanda también de soja. Exactamente, es una demanda muy importante de aceite al mercado interno. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿No? Se cumplieron 25 años de este bloque comercial. ¿Qué se puede comentar? ¿Cuál es el balance de estos años? Bueno, hay dos visiones. Una visión más negativa, que considera que el Mercosur no ha cumplido con sus objetivos, que el Mercosur no se trata ni siquiera de una zona de libre comercio por la existencia de trabas entre los países del bloque. Y hay una visión más positiva, una visión que considera el avance institucional que ha tenido el bloque, la integración territorial, la posibilidad de movilidad de factores dentro de lo que es el bloque, pero bueno, la realidad es que si uno lo considera a nivel comercial, a nivel de negociaciones con terceros, ha sido bastante pobre este avance. Pero bueno, en realidad es el Mercosur a la dinámica que le pongan los países miembros. Si hay voluntad política de parte de los miembros de ceder soberanía y lograr instituciones más fuertes que permitan negociar, se va a poder avanzar. Ahora, si los países deciden quedarse dentro de cada uno de sus territorios, va a ser mucho más difícil. ¿El Mercosur para la Argentina, por caso, puede ser una traba al momento de lograr acuerdos comerciales bilaterales? Creo que Chile quedó por fuera y logró avances mayores, ¿no? Bueno, en realidad es una traba en tanto que tiene una resolución el Mercosur del año 2000 que establece que todas las negociaciones comerciales que se quieran llevar adelante tienen que hacerse por intermedio del bloque. O sea, hay una existencia de una norma que no les permite negociar a los países, salvo que sea a nivel regional. La existencia tratada de esta medida en realidad es a lo que hace a la integración regional, a la existencia del arancel externo común. Es decir, que todos los países cobran el mismo derecho de importación cuando entran productos de terceros países. Si se quisiera flexibilizar esta medida, que es algo reclamado sobre todo por Uruguay y Paraguay, los países más pequeños del bloque, se podría avanzar en estos acuerdos bilaterales, pero implicaría un paso atrás en lo que es la integración. Gracias, Nelson. No, gracias a vos. Nelson Illescas, especialista en negociaciones internacionales. Hacemos la pausa, ya venimos.